Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para iniciar un video de introducción porque vamos a comenzar hoy una nueva onda encantada, ¿sí? Hoy iniciaremos la última estación galáctica, que es la estación del verano, con la onda encantada del guerrero. Pero antes, ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer como una especie de introducción con otras notas sobre el universo maya. Venimos trabajando sobre todo lo que son los antípodos, que ya trabajamos más sobre ellos, sobre los análogos, que fue lo que acabamos de terminar en dos videos de introducción, y hoy nos vamos a dedicar un poco más a la energía del sello oculto, ¿sí? Más adelante vamos a hacer un resumen de todo esto y los vamos a juntar dentro de nuestra carta maya, qué es la energía análoga, qué es la energía antípoda, qué es la energía oculta, y veremos un último tema que es un poco más sencillo, lo veremos todo junto, que sería nuestro king guía, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a dedicar a la energía del sello oculto, del king oculto. Entonces, para iniciar, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que ya habíamos visto. Tenemos nuestro Solkin de los 260 kines posibles, ¿sí? Construido como una matriz de 20 filas, 13 columnas, donde en las 20 filas están nuestros 20 sellos solares y en las 13 columnas están nuestros 13 tonos lunares manifestados en 7 dimensiones, colocando en el medio la dimensión espejo, ¿sí? Dimensión uno, 2 y que los habíamos relacionado con los chakras, ¿sí? Eh, en eso entonces, volviendo como a lo mismo que habíamos mirado antes, entonces ponemos las ondas encantadas en el orden que se van manifestando. Primero dragón, segundo mago, tercero humano, cuarto sol y tercero y quinto el caminante del cielo. ¿Sí? Iniciamos en una roja, este primer ciclo lo iniciamos en una roja y lo terminamos en una onda encantada roja. Les pongo aquí el número del sello que inicia cada onda encantada, o sea, este es el sello del dragón, del mago, de la mano, del sol y del caminante, y el número de ese sello. ¿Sí? Las ondas encantadas entonces es justo donde arranca el tono magnético en cada uno, arrancando el Solkin desde el KIL 1 hasta el KIN 65, y así combinamos el primer grupo. Habíamos seguido con el siguiente grupo, que son otras 5 ondas encantadas, arrancando en la enlazadora de mundos, siguiendo con la tormenta, tercero el humano, cuarto la serpiente y quinto el espejo. Ahí ponemos los sellos y sus números de sello y miramos cómo marcamos la onda encantada sobre ese Solkin. Y al terminar de marcarla nos damos cuenta que llegamos hasta la mitad del Solkin, que es el Kin 130 en este punto, y que toda esta mitad del Solkin era lo primero que nosotros hacíamos, porque era reconocer cuál era nuestra realidad y a partir de esa realidad, qué era lo que queríamos reflejar en ese universo espejo que se manifiesta en la siguiente mitad del Solkin. Arrancábamos entonces con la siguiente mitad del Solkin, con las ondas encantadas del mono, la semilla, la tierra y el perro, y la noche, que es justo la que acabamos de terminar, ¿sí? Colocamos los sellos y sus números y las voy a señalar ahí. Listo. Recuerden, siempre iniciamos la onda encantada en el tono magnético, que es la de un punto, y culminamos entonces aquí, un punto o sello de la noche, y culminamos y vamos a arrancar hoy acá un punto donde está el guerrero, ¿sí? Avanzamos con el siguiente grupo, que es el verano galáctico, y tenemos las ondas encantadas del guerrero, la luna, el viento, el águila y la estrella. ¿Sí? Ponemos los sellos y su número y las voy a marcar las 5 ondas encantadas sobre el Solkin. Entonces ahí quedamos con todas las ondas encantadas marcadas sobre el Solkin, como ya lo habíamos visto antes, y sobre eso mismo nosotros habíamos comenzado a mirar que entonces existían 4 estaciones galácticas. La primera era el otoño, que abarcaba estas 5 ondas encantadas y que en el Sol, quien está marcado ahí, como lo acabamos de observar, que la segunda onda, ciclo galáctico, era el invierno, que estaba comprendido por estas 5 ondas encantadas y que quedaba marcado hacia acá en el Solkin, hasta llegar al 1530, que venía la tercera estación galáctica, que era la primavera, que son estos sellos,
estas ondas encantadas, perdón, y que recorría todos estos kines al interior del Solkin, y que por último, que es justo la que estamos empezando hoy, íbamos a vivir la onda encantada del verano, la estación galáctica del verano, comprendida por estas 5 ondas encantadas arrancando por la del Guerrero, que es amarilla, y entonces estas son ese ciclo galáctico del verano, cuya energía más fuerte es la energía amarilla y que ahí quedaba marcada en el Solkin. ¿Sí? También habíamos reconocido que la primera mitad del Solkin era la contracción, era la inhalación, que hacíamos una pausa, llegar al medio, y que la siguiente parte era la expansión, y que ahí estaban precisamente por eso las estaciones de la primavera y el verano de forma consecutiva. Y que entonces cuando habíamos mirado dijimos que si estas eran las ondas encantadas de destino, pues íbamos a encontrar las ondas encantadas análogas en este grupo y las ondas encantadas antípodas en este grupo. Entonces lo que podíamos presentir de lo que queda faltando ahí es que nuestras ondas encantadas ocultas iban a estar en este siguiente grupo, ¿sí? Con relación a este primer grupo. Y borrando esto para poder continuar, entonces, suponiendo que fuera a ser así, porque la verdad, digamos que al principio yo lo presentí, pero igual fue como a través de un sueño donde lo terminé de comprender, que era de esa forma. Me encontré con algunas dificultades que no pude ver al principio, pero vuelvo y les digo, como a través de un sueño, como que lo terminé de ver. Entonces, tenemos el otoño y decimos su estación entonces oculta va a ser el verano. Ahí los puse los dos. Voy a trasladar los sellos del otoño, traslado los sellos del verano y los voy a invertir. ¿Sí? Al principio cuando lo hice sin invertir no me resultó y yo dije, ¡eh! Tan raro. Si esto es una estructura, si el Solkin es una estructura biológica que está fundamentada en la biología, en nuestra propia biología, y yo decía, esas cosas deben estar todas ahí y tienen que estar ahí representadas. Y yo decía, algo estoy haciendo mal. De ahí fue cuando en un sueño yo vi o sentí la palabra que me decía, inviértelo, inviértelo. Es al revés. Y entonces ahí arranqué yo a invertirlo, ¿sí? Y después, sí, eso era con relación a la roja, pero el oculto, por ejemplo, de los azules, son los blancos. Entonces, por eso junté esas dos, la primavera y el invierno, traslado los sellos, igual. En el segundo, los invierto. Yo hubiera podido invertir el otro, pues es igual. Y ahora voy a trasladar, entonces ahora yo tengo claro que los sellos amarillos y rojos son sellos ocultos y que los sellos, ahí los estoy marcando amarillos y rojos ocultos, ¿sí? Aquí voy a tener un enredo con la pantalla, lo voy a reducir un tris y que los sellos blancos y azules son los ocultos entre sí. En este caso lo estamos mirando desde las ondas encantadas. Entonces, al tenerlo así, yo ya trasladé los números de los sellos que representan cada onda encantada. Recuerden que el segundo lo vamos a invertir, ¿sí? Traslado los siguientes y recuerden otra vez lo mismo, que el segundo lo vamos a invertir. Listo. Y al tenerlos así, tenía que observar que los sellos ocultos entre sí deben sumar 21, ¿sí? Entonces yo los puse y empecé a mirar. 1 más 8, 9, no es 21. 14 más 15, 29, no es 21. 7 más 2, 9, no es 21. 20 más 29 más 9 no son 21, son 29. 13 más 16 son 29. 11 más 8, 29. 4 más 5, 9. 17 más 12, 29. 10 más 19, 29. 3 más 6, 9. Entonces, si ustedes miran, o sumaba 29 o sumaba 9. En ninguno de los dos casos me dio. Y yo dije, bueno, otro inconveniente. Entonces, estos no son los ocultos de estos, ¿sí? Los que yo marqué aquí como destino, que les estoy señalando, no son los ocultos de los que yo marqué aquí como ocultos, que son los amarillos. Y ahí nuevamente, en algún momento, yo dije, listo, es que eso avanzan en direcciones contrarias. Puse la onda encantada del dragón, que sería la primera, ¿sí? Y aquí tengo onda encantada del dragón.
y puse debajo la onda encantada de la estrella, pero avanzando en un sentido inverso. ¿Sí lo ven? Avanzando en un sentido inverso. Al tenerlas las dos juntas, que son las dos ondas encantadas que yo puse acá como ondas encantadas ocultas, se los voy a mostrar con eso para que vean que sí funciona. Les voy a colocar entonces aquí el número de los sellos primero para esta onda encantada, después el número de los sellos para la siguiente onda encantada y vamos a revisar. Los sellos ocultos suman entre sí 21. Ahora sí los vamos a sumar uno a uno mirando las ondas encantadas en direcciones contrarias. ¿Sí? Deben sumar 21 y ahora empecemos a revisar. 13 más 8, 21, 12 más 9, 21, 11 más 10, 21, 10 más 11, 21, 9 más 12, 21 y así sucesivamente todos les van a dar 21. Los ocultos además tienen otra, otra revisión que toca hacerles, que los tonos de los sellos ocultos deben sumar 14. Entonces ahora coloquemos los tonos de la onda encantada superior, los tonos de la onda encantada inferior y revisemos que la suma nos vaya a dar 14. 13 más 1, 14, 12 más 2, 14, 11 más 3, 14, 10 más 4, 14, 9 más 5, 14 y así sucesivamente. Entonces, segunda comprobación hecha. Y la tercera, que no se las había escrito ahí, es que si yo coloco el número del kin, que aquí va del kin 1 al 13, y para la onda encantada inferior va del kin 248 al kin 260, los kines de los ocultos suman entre sí. Se me movió esto, perdón, lo tengo que corregir y ponerlo hacia acá. Los kines de los ocultos suman 261. Para ahí los podemos comprobar. 1 más 2, 60, 2, 61, 2 más 2, 59, 2, 61, 3 más 2, 58, 2, 61 y así sucesivamente. Entonces ahí nos encontramos que realmente sí son estas dos ondas encantadas, si están compuestos por todos los kines ocultos la una de la otra. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es que al comparar las ondas encantadas las tenemos que comparar avanzando en un sentido inverso. Mientras que esta arranca de izquierda a derecha, la otra arranca de derecha a izquierda. Eh, Espero que eso no se les olvide porque para la próxima introducción vamos a mirar un poquitico como, vamos a ir haciendo resúmenes como de todo esto que hemos venido hablando sobre análogos, antípodos y ocultos, y vamos a darnos cuenta que esto es importante, el sentido en el que está avanzando. Y ahí nos damos cuenta entonces que al final, sí, estas ondas encantadas, mirándolo como ondas encantadas, no como quines, estas ondas encantadas contienen todos los sellos ocultos las unas de las otras, ¿sí? La del mono contiene todos los sellos ocultos del espejo, ahí se las estoy señalando. Por ejemplo, esta, la de la noche, contiene todos los quines ocultos de la enlazadora de mundos. O mirando estas dos, la del caminante del cielo contiene todos los quines ocultos de la onda encantada del guerrero. ¿Sí? Ahí voy a dejar hasta ahí la introducción y ya nos dimos cuenta cómo si se conectaban las estaciones galácticas con los quines análogos, antípodos y ocultos, que fue el del día de hoy. Y vamos a empezar a mirar como la introducción para esta nueva onda encantada que vamos a iniciar. Hoy ya no les voy a explicar cómo se construye la onda encantada, ¿sí? Sino que vamos a ir avanzando y yo les voy a ir explicando como todo sobre esta onda encantada del guerrero. Lo primero es recordarles que es la onda encantada número uno del verano galáctico. Es la primera que vamos a ver, que es entonces la que nos ayuda a reconocer todo el poder de la mente, ¿sí? Como cuando estamos centrados en la mente superior, nosotros nos libramos de toda la esclavitud de la que hayamos generado, de creencias, de formas, de estructuras, de todo, ¿sí? Hay una cosa muy bonita que mirar primero en esta onda encantada es que si nosotros miramos la energía del guerrero, siempre la vamos a asociar con una energía que es muy fuerte, ¿sí? Porque el guerrero es el que lucha, es el que enfrenta, es una energía masculina de gran talante, ¿sí? De un ser humano de gran talante. Y estamos muy acostumbrados a que este guerrero, en esa energía tan fuerte, no tiene como una forma de suavizar su expresión, ¿sí?
Pero les voy a recordar en especial las dos últimas ondas encantadas que vimos en la primavera galáctica antes de llegar a esta onda encantada, para que reconozcamos que si habíamos trabajado esas dos ondas encantadas, obviamente todas las anteriores también, pero en especial estas dos últimas, si las habíamos trabajado, digamos, de una forma consciente al llegar acá, este guerrero tiene una energía que reconoce su poder, pero que lo hace sin imposición, ¿cierto? Sin tratar de obligar o imponer a nadie sus condiciones y tampoco sin ceder a aquellas cosas que sean sus valores superiores más elevados, ¿sí? Porque si lo hiciera sería como renunciar a a la, a la vigilancia que él tiene que hacer sobre su energía personal para no desgastarla en procesos que sean innecesarios para él. Entonces, esas dos ondas encantadas, la primera de ellas dos fue el perro, ¿cierto? Porque fuimos dotados, esa nos recordó que teníamos que ser dotados del amor propio y que nos debíamos relacionar con los demás desde el amor propio en un respeto muy profundo de nosotros mismos, en una lealtad muy profunda a nuestro ser superior, el que habita en nosotros, y en una fidelidad muy profunda a nosotros mismos, a esta personalidad y a este ego que estamos expresando aquí en la Tierra. Eh, en todo esto, entonces, obviamente, si el guerrero ha desarrollado ese amor propio, a la hora de expresarse, es una energía que es respetuosa. La onda encantada justo anterior que les estoy tomando como, dando como referencia para decir, por eso el guerrero ahora no se expresa de una forma como beligerante, agresiva o fuerte, o el guerrero en el otro lado de la sombra que es muy temeroso, que es muy miedoso, que se esconde, ¿cierto? Esa onda encantada es la onda encantada de la noche, porque a través de la onda encantada de la noche nosotros reconocimos toda la manifestación del poder femenino y masculino en equilibrio, ¿sí? Y entonces, si yo solo tuviera poder masculino, entonces sería un guerrero enfrentado a todo, listo para la batalla, para pelear con todo lo que se le ponga enfrente, que no mira la forma en la que hace nada, porque a él no le importa cómo está manejando su energía, sino que se enfrenta y lucha y va a la batalla sin importar que vaya a morir en ella, ¿sí? Y por el otro lado, si no hubiéramos tomado la energía, si hubiéramos tomado solo la energía femenina, ¿cierto? Entonces es una energía que sí, que es muy introspectiva, que comprendió todo, pero que no tiene el poder y la fuerza para afrontar las situaciones de la vida. Entonces es un guerrero lleno de miedo, que se esconde, que le tiene mucho temor a todos esos inframundos que él tiene que cruzar para poder manifestar todo el poder de su energía personal, ¿sí? Entonces digamos que al llegar aquí, si ganamos estas cosas, el guerrero va a arrancar a reconocer, digamos, lo último de todo eso que le quede por transformar, pero digamos que ya tiene unas bases para iniciar este recorrido de 13 días que vamos a iniciar hoy. Entonces, lo primero entonces es reconocer que al vivir la onda encantada del guerrero, nosotros vamos a comenzar a hacer un manejo cada vez más impecable de nuestra energía personal, ¿sí? Donde reconozcamos que este guerrero, como portal que es, si ustedes miran, el sello del guerrero tiene como forma de puerta, las tres rayitas izquierdas, las tres derechas y las tres superiores, que suman 9 rayitas, simbolizan los 9 grandes inframundos que nosotros tenemos que cruzar, ¿sí? Para poder reconocer el guerrero espiritual que habita en nosotros. Entonces, lo primero es que este guerrero no tenga miedo a enfrentarse a las situaciones y a esos inframundos que en algún momento en su vida lo habían paralizado o lo habían frenado, ¿cierto? Para manifestar todo su poder y su energía aquí en la tierra. La otra es que este guerrero realmente sepa reconocer cuando se enfrenta a estos intramundos, si ya está preparado, si todavía no lo está, para que él diga, si todavía no estoy preparado, lo que tengo que hacer es prepararme. Porque si este guerrero sigue manifestando la sombra del guerrero que quiere enfrentarse ante todo, entonces a él no le importa si está preparado o no. Y se va a lanzar en luchas en las cuales lo único que va a hacer es perder parte de su energía y perder parte de las batallas que va a librar porque se están lanzando una guerra para la cual todavía no estaba listo. Entonces, digamos, este guerrero se debate entre esas dos cosas.
¿sí? Y la intención es que él aprenda a reconocer su energía personal para saber si necesita prepararse para poder enfrentar un miedo o si ya está listo y debe decirle al miedo gracias por aparecer, porque el hecho de que hayas aparecido me hizo más atento, más vigilante, estoy más pendiente del camino, porque yo ya sé que si el miedo aparece es porque es una cosa que es un inframundo para mí, algo que me va a dar a mí dificultad superar y que por eso necesito estar atento. Entonces, pero como ya estoy listo, yo ya voy a cruzar esta puerta porque ya puedo inteligentemente manejar mi energía, ¿cierto? Para poder cruzar ese inframundo. Esa es, digamos, la onda encantada del guerrero de forma general. ¿Cuál es el desafío más grande del guerrero? El desafío más grande del guerrero está en la Tierra lunar, que es el segundo kin de la onda encantada, donde nosotros vamos a aprender que toda decisión que nosotros tomemos presenta un desafío para nosotros. Y entonces ese guerrero sabe que toda decisión que él tome debe ser una decisión que lo ayude a evolucionar y que él debe hacerle caso a su brújula interna, porque su brújula interna es la única que le va a decir si ya está listo para seguir ese camino y evolucionar a través de él o si todavía no lo está. De modo que no sea ni el guerrero beligerante el que tome la decisión de seguir ese camino simplemente porque no se va a perder una pelea, ¿sí? Por eso es lo que él podría pensar, yo no me voy a perder una pelea y yo no voy a dejar de cruzar este camino porque le tenga miedo a lo que me voy a encontrar en él. Todo lo contrario, yo me tiro por ahí, yo me lanzo por ahí. Entonces, ese es el guerrero que al momento de tomar las decisiones le vamos a decir, ven, un momento, es que yo no estoy en pelea contra el mundo. Esa luna está acompañada del animal de poder del alacrán. Y entonces el alacrán puede estar con la disposición a nutrirse de las cosas porque el alacrán en su aguijón de la cola tiene como dos punticas. Con una, el alacrán adormece a la víctima para alimentarse, para nutrirse, y con la otra, él mata a la víctima para defenderse. ¿Sí? Entonces, las decisiones de este guerrero son esas. Él dice, yo lo que necesito es nutrirme de las cosas para poder evolucionar. Uno, yo no me estoy escondiendo, muerto del miedo, pero tampoco estoy en una lucha permanente contra todo. Eh, y desde ahí la Tierra nos dice, cuando entramos en sincronía con la fuerza del guerrero, nosotros vamos a saber tomar las decisiones que van por el camino donde él enfrenta sus miedos, esos miedos a los cuales ya está preparado, y cuando encuentra un miedo para que él no está preparado, él escoge el otro camino, porque el otro camino le va a dar la posibilidad de prepararse mejor antes de poder afrontar ese miedo, ¿sí? Para el que no se siente aún preparado. Tercer paso, entonces, aparece en la luna eléctrica del venado, cuál es ese poder que nosotros tenemos que activar para poner a nuestro servicio, ¿sí? Que tenemos que activar y vincular a nosotros para poner a nuestro servicio. Y nos dice, el poder que tenemos que activar en esta onda encantada es el poder del espejo. Es aprender a ver la verdad de cada uno de los reflejos que nosotros tenemos en nuestra realidad, ¿sí? Si el guerrero tomó sus decisiones basado en las señales que le dio la tierra, cuando llegue acá, él va a saber interpretar esas señales y va a saber ver en cada uno de esos reflejos cuál es la verdad que se le está mostrando, ¿sí? Para poder irse afinando en el camino que él va a escoger. Si no activamos este poder, lo que nos va a suceder es que no somos capaces de ver la verdad, no entendemos que para poder reconocer el camino del guerrero espiritual necesitamos decirnos verdades que a veces y reconocer verdades que a veces pueden ser duras para nosotros y que cuando no las queremos reconocer lo que hacemos es entrar en una pelea contra el mundo exterior, ¿sí? Y eso es lo que no queremos que haga este guerrero. Queremos es que aprenda a manejar su energía de una forma impecable, no que se enfrente a todos sus reflejos en una pelea permanente, ¿sí? O que se esconda de sus reflejos con miedo de enfrentarlos o de afrontarlos. El tercer paso de la onda encantada en la luna autoexistente siempre nos va a mostrar cómo vamos a cumplir esta misión, bajo qué forma vamos a iniciar el proceso de cumplir esta misión, ¿cierto? Entonces él nos va a empezar a mostrar la forma inicial y él nos va a decir, este guerrero lo primero que tiene que hacer es no tenerle miedo a sus transformaciones porque aparece el sello de la tormenta. Él dice, si ya hemos aprendido tanto, porque está ya a nivel de ondas encantadas del Sol, quien es la número 16,
la número 15, perdón. Si ya hemos recorrido tanto, ya estamos preparados para darle curso a las transformaciones. Ya no le tenemos miedo a la transformación, ya no le vamos a tener miedo a los cambios que necesitamos vivir y vamos a iniciar lo que sea necesario para que esos cambios y esos cambios y esas transformaciones se produzcan. ¿Sí? Entonces, por eso, quien inicia la forma de la manifestación de esta onda encantada en la Tierra es el sello de la tormenta, porque nos va a decir, como ya hemos aprendido tanto, ahora vamos a comprobar en este guerrero si está dispuesto a generar los procesos de autogeneración y de autotransformación desde un manejo impecable de la energía, o si todavía tiene el ánimo de desgastarse en batallas y en generar tormentas que van a consumir toda su energía y que no la van a autogenerar, sino a destruir o a acabar o a malgastar. ¿Sí? ¿Cómo se inicia entonces esta misión en la Tierra? Porque recuerden que ya toda la parte inferior siempre nos va a decir, los primeros 5 nos van a ayudar a reconocer cuál es ese potencial de luz externalizado que nosotros tenemos que haber reconocido en nosotros para a partir de este punto comenzar a irradiarlo. Entonces él nos dice, todo el poder lo vamos a asumir porque la luna 5, que es la luna entonada del pavo real, nos va a decir, tenemos que asumir todo el poder. Y resulta que esta onda encantada, que es la que inicia el verano galáctico, nos va a decir, asuman todo el poder que tienen porque el sello que está ahí es el sol. Y nos va a decir, es todo el potencial luminoso que ustedes tienen, asúmanlo. Y a partir de ahora, no lo oculten, no lo muestren, no lo oculten, no les dé miedo mostrarlo. No se queden atrás diciendo yo no tengo, yo no puedo, yo no hago. Él les va a decir, reconozcan todo lo que ustedes han ganado, todos los dones y talentos que tienen, todas las habilidades que han desarrollado y a partir de acá vamos a empezar a brillar, a resplandecer desde ahí, porque vamos a iniciar el verano galáctico donde vamos a mostrar realmente todo lo que en nuestra mente se ha hecho luz. Toda aquella oscuridad que nosotros ya hemos transformado en luz, la vamos a usar ahora para poder materializar toda esta fuerza del guerrero, que hace un manejo impecable de su energía. Entonces ahí lo vamos a hacer desde el sol. Vamos a decir, listo, ¿cómo vamos a materializar esto? Iluminando nuestra vida con todos los potenciales que ya hemos reconocido durante 14 ondas encantadas que hemos vivido del Solkin. ¿Sí? A partir de ahí vamos a comenzar a irradiar ¿qué? Ahí es completamente claro en esta onda encantada que lo que vamos a empezar a irradiar es nuestra propia luz. ¿Sí? Y entonces llegamos al tono número 6 de la onda encantada, que es el rítmico donde tenemos el sello del dragón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos va a decir él? El sello del dragón. Él nos va a solicitar y nos va a pedir que para que esta energía del guerrero se exprese en equilibrio, ¿sí? Necesitamos, hay una parte importante, aunque no lo ven aquí todavía en la onda encantada, pero se los voy a decir desde ya. Para que esa energía del guerrero se exprese en equilibrio, necesitamos cerrar los ciclos donde nos enfrascamos en luchas de poder, ¿sí? O necesitamos cerrar los ciclos donde perdimos nuestro poder y por miedo nos hicimos atrás y nos quitamos de enfrentar o afrontar ciertas situaciones que ya eran necesarias de afrontar en nuestra vida y nos quedamos atrapados en ciclos donde no reconocimos todo nuestro poder y nuestra luz. Entonces Él nos va a decir, hay que equilibrar eso, necesitamos reconocer cuáles son esas peleas que ya estamos listas para dejar de pelear y comenzar a cerrar ciclos desde el amor y desde el perdón, ¿sí? Y cuáles son esas situaciones donde hay cosas que nos hace falta afrontar para poder comenzar a cerrar el ciclo, porque hay ciclos que no hemos podido cerrar porque no hemos sido capaces de afrontar algunas situaciones. Entonces Él nos va a decir, tenemos que equilibrar esas dos y eso nos lo va a ayudar a equilibrar el sello del dragón, ¿sí? Que es darnos cuenta qué tan importantes son esos ciclos para nuestros proyectos de vida y qué de esos ciclos todavía es necesario que nosotros nos nutramos, porque los ciclos realmente se van a cerrar del todo cuando nosotros nos hayamos nutrido, como nos dice el dragón, nos hemos nutrido lo suficiente del ciclo, cuando ya hayamos extractado de ese ciclo to- todo lo que necesitábamos aprender. Y él nos dice que esto especialmente tiene mucha relación con dejar de pelear con toda la energía
que nosotros tenemos que tomar de nuestra linaje ancestral y de nuestros padres, que ya es hora de que nosotros asumamos toda la sabiduría que hay en el linaje paterno y en el linaje materno y la tomemos, y que ya es hora de que nosotros dejemos de pelear contra ella y de seguir manifestando en nuestra vida. Al pelear con eso, en nuestra vida vamos a seguir manifestando las mismas guerras y las mismas peleas y las mismas luchas y los mismos miedos que estaba manifestando todo nuestro linaje ancestral. Y él nos dice, ahora es necesario reconocerlos para comenzar a expresarlos de una forma diferente, para comenzar a nutrir eso con algo distinto. Eh, Nos vamos al tono número 7 de la onda encantada, y ese tono número 7, ¿se acuerdan que es el que siempre nos conecta con el chakra coronario? Y es el que nos dice, necesitamos dejarnos inspirar por la divinidad para reconocer cómo todo esto que habíamos construido de este guerrero, a partir de este punto lo podemos comenzar a manifestar de una forma diferente. Como todo este espíritu de o de lucha que tenga el guerrero o de miedo a enfrentar que tenga el guerrero, a partir de ahora lo vamos a comenzar a transformar por voluntad propia, porque vamos a empezar a transformar las formas a través de este sello de la tormenta, que es el que nos hablaba de la forma. Vamos a comenzar a transformar las formas para poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos para dejarnos inspirar? Es que este guerrero, ante todo, necesita hacer silencio, respirar profundo antes de enfrascarse, perdón, en una pelea innecesaria. Necesita respirar profundo, centrarse en sí mismo y reconocer la naturaleza de lo que su ser superior lo está inspirando a hacer al respecto de ese ciclo de vida que está viviendo. ¿Sí? Entonces él nos dice, abran ese canal de conexión, y sobre todo que el viento es el que abre el canal de comunicación con el ser superior, y el tono resonante es el que nos invita a canalizar y a dejarnos inspirar por el ser superior. Entonces digamos que en esta onda encantada, esa capacidad de canalización de nuestro ser superior, de escuchar nuestro ser superior, de hacer silencio y de respirar profundo para dejarnos guiar por él, digamos que está doblemente potenciada, diciéndosenos, no vamos a salir nunca de ese espíritu de lucha, no vamos a dejar de tenerle miedo a las cosas que necesitamos afrontar en nuestra vida si no abrimos ese canal de comunicación, ¿sí? En esta onda encantada es fundamental abrir ese canal de comunicación y aprender a escuchar nuestro propio ser superior, ¿sí? Porque mire que ya aquí vamos a arrancar el ciclo de expansión en el ciclo que vamos a expandir y a irradiar toda la luz y todo el potencial que hemos reconocido en nosotros durante las 15 ondas encantadas anteriores. Y entonces en esta onda encantada, que es la número 16, es necesario escuchar a nuestro ser superior para no seguir expresando el poder o en un poder en lucha, ¿sí? O para no seguir ocultando nuestro poder y haciendo caso omiso a los potenciales que hemos ganado, ¿sí? Vamos al tono número 8 de la onda encantada, y recuerden que el tono número 8 de la onda encantada siempre nos conecta de alguna forma con la onda encantada inmediatamente anterior. La onda encantada inmediatamente anterior era la onda encantada de la noche, ¿sí? Y entonces se supone que nosotros al recorrerla ya aprendimos un montón de cosas sobre la intuición, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que la intuición nos está pidiendo, ya sabemos cuál es ese montón de ideas que la intuición nos ha regalado, y ahora este guerrero nos va a decir, entonces, ¿a qué le vamos a seguir creyendo? ¿A nuestra intuición o vamos a seguir pensando que nos debemos dejar guiar por todo lo que otros nos dicen, por las cosas externas, y no hacerle caso a lo que nuestro ser superior nos reveló, inspirándonos para reconocer todo el mundo de ideas que podíamos materializar en este sello de la noche, para romper esas creencias limitantes, ¿cierto? Todo ese montón de creencias que no nos estaban dejando avanzar, y correr este velo de la noche de las creencias para comenzar a manifestar un guerrero que ya no necesita pelear ni luchar contra el mundo, o un guerrero que ya no necesita ocultarse detrás de ninguna muralla o ocultarse al interior, digamos, de todos sus miedos, porque no quiere afrontar la expresión de cuáles son sus creencias hoy, ¿sí? Sigamos entonces
¿Cómo se manifiesta esta onda encantada en la Tierra? A título individual. Esta onda encantada en la Tierra a título individual se manifiesta en el tono solar con el sello de la semilla y nos dice, si yo ya he aprendido a manejar mejor de una forma más impecable la energía del guerrero y por voluntad propia a partir de este punto, que es el tono resonante, yo dije por voluntad propia lo voy a empezar a hacer de una forma diferente, entonces este guerrero comienza a sembrar procesos diferentes. Este guerrero se convierte en un sembrador diferente, ¿sí? Que sabe hacer un uso más claro de su energía, que no va a sembrar donde el suelo es estéril, que no se va a poner a cazar una pelea donde lo único que va a hacer es desgastar sus semillas y donde no va a lograr florecer nada. Ella dice, si yo necesito decir algo, lo voy a decir, pero no voy a entrar en un estado de lucha. Yo no tengo, porque sería esto con relación al espejo, yo no tengo que defender mi verdad ante los demás. Yo lo que tengo que hacer es expresar mi verdad, ¿sí? Ser congruente en lo que yo siembro al sembrar mi propia verdad, no al sembrar la verdad de nadie más, al sembrar lo que mi ser superior me ha revelado a través de la noche, ¿sí? Y que yo le creo a él, he aprendido a creerle a lo que mi ser superior me está diciendo y entonces lo sigo a través de la intuición y yo ya sé que voy a sembrar y lo voy a seguir a él aprendiendo a cómo sembrar, ¿sí? Ya no voy a pelear más contra eso, ¿sí? Y tampoco me va a dar miedo sembrar lo que yo creo que debo sembrar, lo que yo creo que mi ser superior me está diciendo que siembre. Entonces, eso sería un guerrero que ya ha dejado de luchar contra las cosas y está haciendo un manejo impecable de su energía. Va a ser una persona mucho más acertada, que es lo que nos pide la semilla, más acertado, más atinado en el manejo de esa semilla crística que nosotros estamos llamados a sembrar aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a perfeccionar todo este proceso que vamos a repetir muchas veces? Va a decir, el guerrero va a terminar de irradiar todo su potencial en luz cuando se dé cuenta que ya no tiene que comportarse como una serpiente que es reactiva ante todas las circunstancias que le suceden al frente, que ante cualquier manifestación externa de su propia energía, porque al final es realmente su propia energía, porque él reconoce ya que todo es un reflejo de sí mismo y que entonces él ya no va a empezar a pelear contra eso. Que lo que va a ver es que a través de en esos reflejos es lo que va a observar es la manifestación de su propia energía y que lo único que tiene que aprender a ver es cómo la puedo comenzar a purificar, cómo puedo comenzar a purificar mi sangre. Entonces el guerrero entiende que cada ciclo de estos que él viva, lo único que él va a hacer es purificar sus instintos. Él va a aprender a reconocer todos los instintos más viscerales que tiene en cada ciclo para comenzar un proceso de purificación. Entonces la serpiente, ¿qué va a aparecer? Obviamente ella no va a aparecer para mostrarme mi lado más suave. Él va a, ella va a aparecer para mostrarme ese lado que todavía es reactivo y que funciona desde el instinto, ya sea porque ese instinto en algún momento su reacción instantánea sea esconderse en lugar de afrontar una situación cuando ya está preparado para hacerlo, o porque su reacción instantánea sea atacar para defenderse porque se siente agredido. Entonces aquí vamos a aprender sobre todo a diferenciar cuáles son todos esos miedos falsos que ha creado el guerrero o de los que vive el guerrero. Y digo miedos falsos porque la serpiente nos enseña que los únicos miedos verdaderos son todas aquellas cosas que el instinto nos muestra, son todas aquellas cosas que realmente pueden atacar nuestra vida, porque su intención, la intención de la serpiente es proteger la vida, ¿cierto? Entonces ella nos dice, si nosotros le estamos teniendo miedo a algo que no tiene la capacidad de matarnos o de agredirnos hasta el punto digamos, de atentar contra nuestra vida, entonces eso es un miedo falso, ¿sí? Que si yo siento en algún momento que ya estoy preparado para afrontar a un jefe porque no le gustan las decisiones que yo tomo en el trabajo y porque yo siento que ya es hora de que respeten mis decisiones y que me den la oportunidad de expresar y de construir, digamos, a nivel del trabajo que yo hago lo que yo deseo, entonces yo me voy a poder afrontar con este jefe, me voy a poder enfrentar, no, perdón, afrontar mis decisiones ante el jefe para el que yo trabajo, sin necesidad de entrar en una lucha visceral
pero tampoco con un miedo falso a decir, es que si de pronto él me echa, yo me voy a morir, es que si de pronto me despiden del trabajo porque yo le dije a él que iba a hacer las cosas de una forma diferente, entonces me voy a morir. Y nosotros ya sabemos que todo eso es falso, que eso es un falso miedo, que si al final lo que yo quiero, digamos, expresar en esa vida laboral es hacer lo que yo quiero hacer toda, materializar esas ideas que me fueron reveladas en el sello de la noche, materializar todo ese montón de ideas que yo tengo para mi propia vida, para crecer a nivel laboral, como en este ejemplo que estamos hablando, entonces yo voy a decir, listo, o sea, eso significaría, si me despiden, que es que esta empresa no es donde yo voy a poder hacer eso, pero yo no me voy a morir, busco trabajo en otro lado. Entonces es aprender a afrontar esos falsos miedos y que a través de eso este guerrero se va a perfeccionar. Y ahí viene entonces de qué se va a liberar el guerrero, perdón que me devolví. Entonces en el tono número 11 ya sabemos que es el tono espectral, y ahí tenemos el sello de la enlazadora de mundos. Entonces al final estos son los que hacen entre el guerrero, el dragón y la enlazadora de mundos. Vamos a hacer una triangulación que nos va a dar el equilibrio. El dragón nos va a dar el equilibrio para que nosotros aprendamos con claridad a cerrar ciclos y no a simplemente cerrar los ciclos desde el punto de vista físico material. O sea, como yo termino esta relación, pero después voy a iniciar otra relación donde voy a manifestar cosas similares para poderlas aprender, porque en esta relación yo la cerré antes de aprenderlos. Entonces, aquí lo que nos va a decir esta onda encantada en este punto, es qué ciclos son los que ya de verdad estamos listos para cerrar. Ustedes saben que el tono número 11 siempre nos enseña cuáles son, los procesos kármicos que hemos ya repetido muchas veces y que ya estamos preparados para liberarnos de ellos, ¿sí? Y ustedes saben que la enlazadora de mundos es el sello de la muerte que nos dice, nos habla de los ciclos y de las oportunidades de renacer que cada ciclo nos ofrece. Entonces, si ustedes miran, esas dos energías están muy, compenetradas, y ellas nos están diciendo, el guerrero ya debe dejar de luchar contra las cosas. Ya hemos recorrido 15 ondas encantadas y aprendido un montón de cosas en conciencia. ¿Qué sentido tiene que yo siga peleando contra mis reflejos? Si los reflejos son un reflejo de mí mismo, de mi propia realidad interna. Entonces ya es hora que, en lugar de cerrar los ciclos abruptamente sin haber terminado de aprender, sin haberme terminado de nutrir de ellos, yo ahora los voy a cerrar cuando ya estoy seguro que me he nutrido lo suficiente del ciclo que necesito vivir, y que este guerrero ya aprendió a cómo manejar la energía a través de cada uno de esos ciclos que vive. ¿Sí? Llegamos entonces al número 12, y en el número 12 es cuando nosotros, después de haber aprendido a irradiar esa luz, entramos en la etapa de expansión o de trascender esa luz. Y en el número 12 comprendemos qué es lo que nosotros tenemos, si hacemos todo este recorrido de la onda encantada, de esta onda encantada, y aprendimos realmente algo, hicimos conciencia realmente al respecto de algo, qué es con lo que nosotros ya estamos preparados para cooperar con el mundo. Y entonces él nos va a decir, ya estamos preparados para mostrarle al mundo cómo se hace un proceso de sanación, porque ahí está el sello de la mano. Cómo se hace un proceso en el cual yo me conozco a mí mismo, conozco la manifestación en la tierra de mi propia energía, para saber cómo empiezo a manifestarla de una forma más, impecable, más armónica, más sincrónica, y, a través de eso yo aprendo a conocerme para poderme sanar. ¿Sí? Si ustedes ven, si yo entro en un estado de lucha permanente, pues obviamente en lugar de sanarme, voy a generar más heridas, porque voy a ganar muchas más heridas en las batallas que estoy librando, ¿cierto? En esas batallas viscerales que estoy librando. O si me sigo llenando de miedos para afrontar las cosas, todo lo voy a guardar, todo lo voy a contener, y en algún momento yo me voy a enfermar, ¿sí? Entonces, si realmente recorrí la onda encantada del guerrero como debe ser, aquí yo liberé algo, yo ya liberé algún ciclo de esos kármicos que estaba repitiendo, ya aprendí a conocerme a mí, realmente mejor a mí mismo, y ya a través mío las personas van a ver cómo se hace de verdad un proceso de sanación. Si queremos realmente aprender a hacer procesos de sanación, queremos ser modelos, perdón, de procesos de sanación para las personas que nos rodean, lo que tenemos que hacer es trabajar la onda encantada del guerrero, ¿sí? Si yo quiero ser un modelo de sanación para los demás, que ellos vean en mí cómo se hace un proceso de sanación, ¿sí?
La persona que verdaderamente está capacitada para ver, para realizar procesos de sanación que pueda compartir con los demás, es la persona que no le dio miedo a iniciar las formas bajo las cuales iba a generar su autotransformación aquí en el sello de la tormenta. Por eso se lo señalo tanto. Y que a través de esos procesos de autogeneración, de la transformación y del cambio, nosotros aprendimos a bajar todas las ideas que el ser superior tiene para que nosotros reconociéramos en estos dos poderes que están llamados a equilibrarse, femenino y masculino, pudiéramos reconocer a través de la intuición qué era lo que necesitábamos cerrar, qué ciclo necesitábamos cerrar y qué ciclo necesitábamos abrir para podernos conocer mejor y para poder sanar lo que necesitábamos sanar. Y al final, lo que se va a cristalizar en nosotros después de haber vivido una onda encantada del guerrero es lo que hemos sanado, ¿sí? Obviamente, si yo no hice nada de eso, lo que yo voy a cristalizar, pues es todavía mi espíritu de lucha. Son todavía todas esas emociones que yo no he podido sanar en mí. Por último, el legado que vamos a dejar es el legado de una persona que expresa toda su luz en el sello de la estrella, que es el tono cósmico, va a expresar toda su luz y toda su oscuridad en una armonía perma- permanente con el mundo que lo rodea. ¿Sí? Porque sería muy fácil para el guerrero, precisamente ese es el guerrero que tiene miedo de su propia oscuridad, es el que se queda escondido y le tiene miedo de enfrentar su propia oscuridad. Entonces, ese guerrero no va a saber si realmente está siendo capaz de expresar eso en armonía, porque es que no la está expresando. Tiene miedo a afrontar las cosas. O que este otro guerrero que sale a la lucha y pelea, pues obviamente sí lo va a hacer, va a expresar hacia afuera lo que él quiere expresar, pero va a generar una desarmonía permanente con el mundo exterior, ¿sí? Al llegar aquí, este guerrero debió haber descubierto una forma de expresar aquellas cosas a las que le había tenido miedo a afrontar, una forma de expresarlas de una forma armónica y también todas aquellas luchas en las cuales se había enfrascado muchas veces, ahora las va a comenzar a expresar sin necesidad de entrar en una batalla innecesaria contra el mundo externo. Él siempre va a encontrar una forma creativa y armónica de hacerlo a través de este sello de la estrella, porque ese ya va a ser su legado. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de legado queremos dejar nosotros al respecto de nuestro propio guerrero interno? De ese guerrero espiritual que aprendió a hacer un manejo impecable de su energía y que lo demuestra cuando establece relaciones armónicas y sincrónicas con su entorno, ¿sí? Y que lo hace expresando su propia oscuridad y su propia belleza como lo que él es verdaderamente. O vamos a seguir siendo ese guerrero que sigue creando desarmonía a su alrededor, que la única forma que le encuentra de expresar su realidad y su verdad ante el mundo exterior es a través de la creación de desarmonía y de procesos que no son tan bellos para la manifestación de esta estrella. ¿Qué será lo que nosotros entonces queremos que perdure al terminar esta onda encantada? Ahí me disculpan que se me fue yendo la luz y no estaba preparado para aprender algo acá y se nos fue oscureciendo un poco, pero listo. Entonces, bienvenidos a este ciclo de 13 ondas encantadas, de 13 kines que vamos a recorrer durante esta onda encantada. Espero que se conecten con ella. Es una onda encantada que realmente la humanidad necesita vivir mucho porque todavía estamos en estados permanentes de lucha contra el mundo exterior y necesitamos aprender a aquietar la energía de ese guerrero interno, que conserve su fuerza y su fortaleza, pero que ya no lo haga desde la lucha y que tampoco se quede escondido en el miedo. Bienvenidos entonces, espero se disfruten este ciclo de 13 meditaciones. Un abrazo para todos. Dicho sea de paso, agradezco profundamente la compañía que siento permanentemente de todas las personas que siguen el canal, de las que comentan y de las que no comentan, de todos aquellos que de alguna forma me han nutrido con su energía al conectarnos energéticamente en esta red que nos une a través de la información de la cosmología maya. Un abrazote nuevamente que se disfruten esta primera onda encantada del verano galáctico, que es la onda encantada del guerrero.